y también a los hermanos en el sonido, hermano David, hermano Brian. No me canso de darles gracias. Muchas veces ellos están aquí trabajando, analizando cosas para los servicios en vivo y hay muchas cosas que suceden atrás de la pantalla. Cuando estamos aquí en la iglesia decimos atrás de la cortina, pero usted me ve aquí, hermano, pero hay muchos hermanos que están trabajando horas y horas. Ayer algunos tuvimos, hermanos, hasta la medianoche, nomás alistando algunas cosas para el servicio en el estacionamiento. Y no lo digo para exaltar a nadie, simplemente para nomás dejar saber que como iglesia sepan que estamos trabajando, estamos pensando en cómo mejorar los servicios, no mejorar el mensaje, pero mejorar quizá alguna manera de presentar el mensaje, mejorar la experiencia que usted y yo tenemos cuando vemos los mensajes en vivo en la pantalla. Y le animo, hermanos, que seamos fieles. Y estamos orando por ustedes, mi esposa y yo, a veces individualmente, a veces como familia juntos, pero ustedes están en nuestra mente y corazón. Gracias por aquellos que han sido bendición en lo personal a nosotros y los que han orado ahorita con nuestro bebé recién nacido de 7 semanas. Gracias a los hermanos que han sido una tremenda bendición. Vamos a ir a nuestras Biblias esta mañana a Lucas 24, Lucas capítulo 24. Si me acompañan en sus Biblias, por favor, esta mañana. Lucas capítulo 24, vamos a comenzar con versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 12. Por favor, acompáñenme en sus Biblias. Le animo que reúnan a la familia si es que todavía no lo han hecho. Y vamos a entrar a la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a orar. Padre, por favor bendice tu palabra, la lectura y la predicación. Háblanos esta mañana. Te suplico, Padre, que me pongas a un lado, que uses estos labios, Señor, que Padre, te los pongo en tus manos, Señor, que usted guíe mis pensamientos. Padre, háblanos, por favor. Te suplico en el nombre del Señor, si hay alguien que nos escucha esta mañana o quizá nos va a escuchar después, que no conoce a Cristo, que este día, hoy día, Señor, sea el día de su salvación. Padre, danos oídos abiertos, corazones abiertos, listos, preparados para escuchar tu bendita palabra. Padre, te pido que usted tenga libertad, Espíritu Santo, obra, por favor, y que no hagan distracciones, te lo pedimos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Obviamente sabemos que hoy domingo celebramos en nuestro mundo el domingo de resurrección. No digo que Cristo resucitó el abril 12, pero basado en el calendario judío, ese es el fin de semana que se celebra la resurrección de Cristo. Y aún estudiando un poquito esa semana, miré hacia atrás, se cree que fue en el año 5 antes de Cristo que Jesús nació. Entonces 33 años después nos haya llevado como al año 28 después de Cristo. Y ellos, la gente que estudia mucho la Biblia y entra a los números, creen que basado en los números que Cristo fue crucificado, resucitó abril 1 del año 28 después de Cristo. Entonces la fecha quizá no es igual
pero la ocasión sí es igual. Pensé esta mañana, cuando miré el sol a amanecer, pensé en estas mujeres. Cuando fueron al sepulcro, ellos fueron a dar sus condolencias, quizá a ofrecer sus memorias, sus últimos respetos a aquel hombre que fue fiel, aquel Jesús que vivió, hizo tremendas cosas, y lo fueron quizá nomás a cerrar, ¿verdad? A tener clausura en su corazón. Y cuando llegaron ahí, la Biblia dice en versículo 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto. He aquí se pararon junto a ellas 2 varones. Lo que sucede es que en versículo 2, la Biblia dice que hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Se imagina? Llegan las mujeres, saben que Cristo fue sepultado ahí en esa tumba. Una tumba, ¿verdad? Donde una piedra fue puesta enfrente. La gente sabía, ¿verdad? Quizá van a buscar el cuerpo de Cristo. Vamos a poner algo ahí, vamos a poner un guardia que cuide el cuerpo para que la gente no diga que resucitó. Recuerden que Cristo decía que Él iba a resucitar. Ahí mismo lo vemos en versículo 7, que Jesús le dijo en Galilea que Él iba a ser crucificado, iba a resucitar al tercer día. Y una profecía que Él daba vez tras vez es que Él iba a resucitar. Él muchas veces usaba, ¿verdad?, que este templo iba a ser derribado, pero en 3 días iba a ser, ¿verdad?, reconstruido. Decía Cristo, ¿verdad?, en varios pasajes en la Biblia, como el Hijo del Hombre, o hablando de Jonás, más bien, que como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, igualmente que el Hijo del Hombre iba a estar en el vientre o muerto o en la tierra 3 días y 3 noches. La muerte de Cristo fue predecida. Fue algo que fue profetizado mucho antes, que Él iba a ser entregado en manos de pecadores, que Él iba a ir al sepulcro, Él iba a ir a la cruz como una oveja, ¿verdad? Pero Él no iba a hablar, y Él iba a dar, su vida por muchas personas. Y vemos aquí las mujeres van y buscan a Cristo entre los muertos. Versículo 5, los ángeles, los hombres con vestiduras resplandecientes le dicen, ¿verdad? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta mañana brevemente le quiero dar un mensaje. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Quizá más sencillamente el mensaje sería titulado, ha resucitado, ha resucitado. Pensé que predicar, que enseñar esta mañana, y qué mensaje más claro que predicar y enseñar que tenemos un Cristo resucitado. ¿Verdad? Esta semana muchos, ¿verdad?, contemplamos la muerte de Cristo, sus sufrimientos. Muchos leímos la Escritura, muchos quizá conocen la Escritura, han visto una película acerca del sufrimiento de Cristo, cómo ellos fueron al aposento alto, ¿verdad?, al lugar donde fueron a tener la última cena. De ahí, ¿verdad?, se descendieron con sus discípulos y, ¿verdad?, Él fue al jardín de Getsemaní a orar. Y él, la Biblia dice que fue tanta la angustia que él sudaba hasta gotas de sangre. Pero él dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la suya. Él le rogó al Padre, si es posible que esta copa pase de mí, si es posible que esta muerte no tenga que suceder así. Él sabía el sufrimiento. Y ese día, ¿verdad?, Él fue arrestado, Él fue entregado, fue traicionado. Él fue llevado a una corte, Él fue el mal juzgado. Él fue llevado, hermano, por un camino largo, ¿verdad?, donde lo latigaban, donde la gente se mofaba, donde escupían su rostro, donde le decían, si tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad?, haz algo, ¿verdad? Y la gente, ¿verdad?, más y más se burlaba de Él. Y en el camino Él recibía látigos. Y al último Él llevaba una cruz pesada. Y Él lo hacía por usted. Y lo hacía por mí. Y la Biblia nos dice que en todo el camino Él no habló nada. La Biblia nos dice que Él fue puesto entre 2 malhechores. Quizá gente que iba robado, ladrones, gente que iba hecho cosas horribles, que la muerte de ellos, la sentencia de ellos era una muerte de cruz. Ellos iban a ser crucificados igualmente como Cristo. Y Cristo recibió esos clavos en sus manos, uno en sus pies. Se dice que cada vez que Cristo hubiese, ¿verdad?, tomado oxígeno, tenía que agarrar esos clavos, ¿verdad?, y subirse con ellos. Se imagina el dolor, ¿verdad? Pero aún la Biblia dice que ningún hueso se quebró, pero aún el sufrimiento que Él sufrió por usted, por mí. Él pidió agua para beber, dijo, tengo sed. Y le dieron en una esponja vinagre para beber. Le dieron una corona, pero no de un rey.
Le dieron una corona de espinas. Y en ese día la Biblia dice que se oscureció todo el día. Se oscureció como nunca más. Y nuestro Cristo Jesús murió. Lo llevaron a la tumba. Y ahí fue enterrado. Lo pusieron en esa tumba. No enterrado en la tierra, pero lo envolvieron. Y ahí quedó. Pero domingo vino. Y de decirle, hermano, domingo viene. El primer día de la semana viene. Y aún en los días en los que estamos viviendo, domingo viene, hermano. Hermano, todo va a estar bien, primeramente el Señor. Las cosas van a cambiar. Y cuando Cristo, hermano, resucita, hermano, Él nos da el ejemplo que Él venció la muerte. Vemos que Él no está vivo. Perdón, Él no está muerto. Él vive. Vea versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. La Biblia nos dice aquí, hermano, y da muchos pasajes, tenemos que avanzar, que Cristo resucitó, hermano, primeramente por nosotros. ¿Por qué resucitó Cristo? Resucitó por usted y por mí. ¿Por qué murió? Murió por usted y por mí. Él dio su vida en la cruz del Calvario. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo es que lo dio? Bueno, Dios, ¿verdad? Vino en forma de hombre. ¿Y cómo vino en forma de hombre? Bueno, Él vino a nacer y vino en forma de un bebé llamado Jesucristo. Y Él, ¿verdad? Nació. Él vivió una vida perfecta. Y la Biblia dice que Dios lo entregó, que ha dado a su Hijo unigénito. Él lo regaló, Él lo dio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, Cristo sabía que usted y yo, ¿verdad?, íbamos a pecar un día. Es increíble, uno no le enseña a sus hijos a hacer lo incorrecto. A veces uno pues es culpable de quizá dar un mal ejemplo, sí, pero no le enseñamos a los niños a hacer el mal, no creo. Pero ellos, ¿verdad?, instintivamente tienen el instinto pecaminoso, ¿verdad? Aún desde chiquitos, ¿verdad? Cuando quieren algo, ¿verdad? Hacen un berrinche, ¿verdad? Muchos de ellos, no digo que todos, pero la mayoría de ellos. Y aún en nosotros podemos ver, ¿verdad?, que muchas veces es más fácil hacer lo que es incorrecto que lo que es fácil. La Biblia dice que en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amigo que me escucha esta mañana, usted y yo somos pecadores. Usted y yo somos pecadores. La Biblia dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10-12. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Cristo sabía que usted y yo íbamos a pecar. Un pecado es cualquier cosa que quebranta la ley de Dios. Y hay muchas leyes de Dios. El desobedecer es pecado. El mentir es pecado. El robar es pecado. Hay muchos pecados. Pero todos somos pecadores. Pero la Biblia dice que hay un precio por el pecado. La Biblia dice en el mismo Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay un precio por el pecado. El precio por el pecado es la separación de Dios para siempre. La Biblia dice que en el libro de Isaías que nuestros pecados han hecho división entre Dios y el hombre. Mis pecados me separan de Dios. La Biblia nos muestra en Apocalipsis capítulo 20, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los ladrones, ¿verdad?, los hechiceros y todos los pecadores tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No, hay una muerte segunda. La Biblia nos dice que, ¿verdad?, que es establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Todos vamos a morir. Yo le he preguntado a gente recientemente, si usted o yo muriéramos por este virus, ¿dónde fuera su alma? Le pregunto a usted esta pregunta esta mañana. Si usted morirá hoy, ¿dónde fuera usted? ¿Dónde fuera su alma? La Biblia le deja saber a usted y a mí que somos pecadores. ¿Y qué más? Bueno, ¿qué importa? Bueno, importa mucho porque el pecado me separa de Dios. Y si muero en mi pecado, soy condenado al infierno, dice la Biblia. Ahora, Dios no quiere que alguien vaya al infierno.
veces la gente pregunta entonces por qué existe el infierno. Bueno, Él lo creó para el diablo y sus demonios. Pero deje darle las buenas noticias. Dios murió por usted. Te dirá, wow, qué bendición, Dios murió por mí. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, la Biblia nos deja saber claro que Dios murió por usted. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por usted. Cristo murió por nosotros, dice la Biblia. Y la Biblia dice en Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A veces, hermanos, somos culpables, hermanos, porque entendemos que Cristo murió, pero no entendemos que Cristo murió por mí. Luego aquí en la Biblia hay dos hombres que van camino a Emaús y Dios les habla y ellos no entienden. Y Él les dice, hombres insensatos, ¿no sabéis que el Hijo del Hombre tenía que padecer? Hermano, a veces miramos a Cristo y pensamos, ese Cristo es débil. ¿Cómo es que Él murió? ¿Por qué? Si fuese Dios, ¿por qué tuvo que morir, hermano? Es que Él tomó su lugar. Nuestro Dios es un Dios manso, pero es un Dios humilde. Y Él ama a usted y me ama a mí. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Entender que soy pecador, que la paga del pecado es muerte, y que Cristo dio su vida por mí. Pero no solo Él murió, pero Él resucitó. Y ese Dios resucitado me puede hoy dar vida eterna. Amigo, si usted no tiene a Cristo en su corazón, acéptelo hoy. La Biblia dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, no hay nada más tremendo en el mundo cuando uno acepta a Cristo en su corazón. Yo este mes cumplo 15 años de ser salvo, 16 más bien, de tener a Cristo en mi corazón. Le animo, amigo, si usted no tiene a Cristo en su corazón, acepta a Cristo. Amigo, hermano en Cristo, si usted tiene a Cristo en su corazón, hablemosle a otros de Dios esta semana. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y por el privilegio que nos das de estar aquí. Padre, pedimos que usted sea glorificado. Padre, sabemos que en los días en los que vivimos son algo diferentes. No estamos acostumbrados a que los edificios estén vacíos. Pero gracias, Señor, porque hay ahora tal tecnología, Señor, que podemos predicar tu palabra al aire libre. Y hay personas que escuchan, Padre. Y ruego esta mañana que haya alguien que escuche que no tiene a Cristo en su corazón. Y que hoy, Señor, reciba ese regalo de la vida eterna, por favor. Padre, te suplico. Amigo, si usted me escucha esta mañana, ya vamos a terminar. Y usted no tiene a Cristo en su corazón. Y usted quiere aceptar a Cristo, ore. Pídale a Dios que lo salve. Señor, yo sé que soy pecador. Pero gracias porque usted murió por mí. Yo sé que merezco el castigo eterno en el infierno, pero hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Salva mi alma, llévame al cielo. Por favor, perdona mis pecados. Te recibo hoy como mi Salvador personal. Gracias, Dios, por morir por mí y resucitar también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, si usted hizo esa oración, nos encantaría saberlo. No por nada más, sino para regocijarnos con usted, para seguir orando por usted. Y la salvación no es una oración, pero es una decisión del corazón. Le animo, si usted nos puede visitar en el futuro, ya que se abran las puertas, le animo que nos visite. Mientras tanto, lo esperamos esta noche a las 7 de la noche. Gracias, hermanos, por ser fiel al Señor. Estamos orando unos por otros. Si puedo ser de bendición, déjeme saber. Y celebremos hoy en grande. Celebramos a un Cristo resucitado. Oh, hermanos, con una sonrisa en el rostro, le podemos decir a otros que tenemos un Cristo no muerto, un Cristo resucitado. Hasta luego, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos esta noche a las 7 p.m. Hasta luego.